Medicamentos tópicos oftálmicos. En general se ha descrito una gran variedad de efectos adversos de los medicamentos oftálmicos. El 80% de cualquier fármaco que se instile en la conjuntiva pasa al conducto nasolagrimal y de ahí pasa a la sangre a una velocidad que ha sido comparada con la vía intravenosa. Debemos de tener precauciones con los enfermos que padecen de alguna enfermedad, ya sea cardiovascular, cerebral, periférica, también insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome sinusal o bradicardia, pacientes con hipotensión ortostática, insuficiencia cerebrovascular, enfermos también del sistema respiratorio, como es la enfermedad broncoespástica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diagnósticos de hipertiroidismo, diabetes mellitus o miastenia gravis y pacientes con patologías mentales que estén en tratamiento por psiquiatría. Vamos a empezar a hablar de los antibióticos. Dentro de este grupo encontramos al clorafenicol, que está disponible tanto en colirio como ungüento, inhibe la síntesis de proteína a través de la unión de la unidad 50S del ribosoma bacteriano. Este antibiótico es de amplio espectro contra la mayoría de bacterias gram positivas y negativas, incluyendo también las bacterias del género de Rickettsia, Chlamydia, Spirochetas y Mycoplasma. A nivel local tiene buena tasa de sensibilidad, baja tasa de resistencia y escasos efectos adversos, siendo el fármaco de elección de uso en atención primaria. Dentro de los usos, pues es efectiva para la mayoría de infecciones bacterianas de la superficie ocular, ya sea conjuntivitis o blefaritis, y en profilaxis en pacientes sometidos a procedimientos oftalmológicos no complicados, por ejemplo retiro de cuerpo extraño. Dentro de los efectos adversos, a nivel local puede provocar ardor, a nivel sistémico puede causar toxicidad medular, que esto es efecto dosis dependiente, y anemia plásica, lo cual pues es muy infrecuente en la aplicación tópica ocular. Luego tenemos los aminoglucósidos, dentro de ellos encontramos la tobramicina, gentamicina, polimixina B, neomicina, gramicidina. Estos son antibióticos que inhiben la síntesis de la proteína a través de la unión a la unidad 30S del ribosoma de la bacteria. Son bactericidas de amplio espectro, tanto gram positivos y gram negativos. Su aplicación tópica es efectiva para la mayoría de las infecciones bacterianas de la superficie ocular. Sin embargo, existe mayor resistencia a nivel local en comparación al cloranfenicol. Dentro de los efectos adversos, en el caso de la tobra y la genta son infrecuentes, pero pueden incluir intoxicidad corneal y conjuntival. Pueden generar erosiones epiteliales, retraso en la revitalización, quemosis e hiperemia conjuntival, entre otros. En el caso de la neomicina puede generar reacciones hasta en un 6 a 8% de los pacientes, las que pueden llegar a ser más severas que la infección original, por lo que este medicamento no se considera de primera elección. Por otro lado tenemos las fluoroquinolonas. En este caso están disponibles las de segunda y cuarta generación. Segunda generación, ciprofloxacina, levofloxacina. Cuarta generación, gatifloxacina, moxifloxacina. Estos son análogos del ácido nalidíxico, actúan rápidamente al inhibir la síntesis del ADN bacteriano al actuar sobre el ADN girasa y las moléculas encargadas pues, de mantener la estructura del ADN durante la síntesis. Tienen un amplio espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas, sin embargo, su utilidad clínica y efectividad, por ejemplo la de ciprofloxacina, ha disminuido con el tiempo debido a la creciente tasa de resistencia. Por otro lado, moxifloxacina y gatifloxacina siguen teniendo buena tasa de sensibilidad y baja resistencia, con alta penetrancia al humor acuoso y al humor vítreo, utilizándose como antibiótico de primera elección en úlceras bacterianas, profilaxis oral en casos de trauma ocular abierto y tratamiento de segunda línea en caso de conjuntivitis. Dentro de los efectos adversos a nivel local pueden presentarse sensación de cuerpo extraño, prurito, hiperemia conjuntival, quemosis, fotofobia y presencia de precipitados blanquecinos.
A nivel sistémico presentan buena tolerancia con baja incidencia de efectos adversos. Dentro de estos, los que se reportan más que todo son molestias gastrointestinales, náuseas, diarrea, vómitos, dermatológicas como urticaria o prurito, y problemas a nivel del sistema nervioso central, temblor, cefalea. En los niños se recomienda evitar su uso sistémico en menores de 18 años y en embarazadas. En el caso de emplearse tópicamente, puede utilizarse en mayores de 1 año de edad. Vamos a pasar a hablar un poco sobre los antivirales. Acá tenemos el aciclovir y valaciclovir. Estos son análogos de la guanosina, en el cual es activado con mayor afinidad por la timida quinasa viral, siendo selectiva a las células infectadas por el virus del herpes. Existe el valaciclovir, el cual es un profármaco de aciclovir y tiene la ventaja de una menor frecuencia de administración oral. Dentro de los usos tenemos las queratitis por virus del herpes simplex o virus herpes zóster oftálmico. También se puede utilizar como profilaxis o queratitis recurrente, y en casos también de necrosis retinal aguda por virus del herpes zóster o virus del herpes simplex. Dentro de los efectos adversos a nivel local tenemos que igual el paciente puede presentar queratitis punctata superficial o visión borrosa. A nivel sistémico, la administración oral es segura, siendo los efectos adversos más frecuentes gastrointestinales. Se puede tener especial cuidado en la dosis de seguimiento en pacientes inmunocomprometidos, adultos mayores y pacientes con falla renal o Ahora vamos a hablar sobre los antiglaucomatosos. Acá vamos a encontrar varios grupos farmacológicos, como son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, agonistas adrenérgicos, agonistas colinérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, análogos de las prostaglandinas y agentes hiperosmóticos. Acá un pequeño esquema del manejo farmacológico del glaucoma que vamos a ir explicando poco a poco más adelante. Pues vamos a tener que estos fármacos van a actuar a diferentes niveles. Por ejemplo, los agentes adrenérgicos no selectivos van a tener su mayor mecanismo de acción a nivel del drenaje trabecular, así como los ADO selectivos, que es mayormente en el drenaje uroescleral, los beta bloqueadores más que todo en la producción del humor acuoso, los inhibidores de la anhidrasa carbónica también en la producción del humor acuoso, y los análogos de las prostaglandinas que van a actuar mayormente a nivel del drenaje uroescleral. Acá solo especificamos además los fármacos que más utilizamos. Están a la par acá donde se menciona, ¿verdad? Por ejemplo, agonistas colinérgicos, pilocarpina, análogos de las prostaglandinas, latanoprost, travaprost, bimatoprost. Beta-bloqueadores tenemos el timolol, y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, orzolamida, agonistas alfa-adenérgicos, brimonidina, hiperosmóticos como manitol y glicerol. Empezar a hablar por los agonistas adrenérgicos. Pues vamos a tener que estos van a tener efectos oculares a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2. A nivel de los receptores alfa 1, lo que se va a efectuar con su administración es vasoconstricción, dilatación pupilar y retracción palpebral. Con los receptores alfa 2 sí va a haber una disminución del apío y neuroprotección. Respecto al mecanismo de acción, pues va a haber una liberación de noradrenalina por estimulación de los receptores alfa 2. Eso va a provocar una disminución de la producción del humor acuoso, y también va a aumentar la salida del drenaje trabecular, lo cual a su vez va a disminuir la presión de las venas epiesclerales. Eso ha llevado a que se haga un consenso de que estos medicamentos tienen una probable neuroprotección, sobre todo en el caso de la brimonidina. La mayoría pues ha caído en desuso debido a que provocan efectos sistémicos oculares frecuentes. Los agentes relacionados con la epinefrina pueden aumentar la producción del humor acuoso de forma inicial, y ya a largo plazo pues ya disminuir la producción del humor acuoso.
Dentro de la clasificación hablábamos de los no selectivos, o sea, agonistas alfa y beta, como la ipinefrina al 0.1%, y tenemos también la epinefrina al 0.25 al 2%, los cuales, pues en el caso de epinefrina, pues ya no se usa por los efectos adversos y se debe evitar en personas con cámara anterior estrecha. Los alfa-2 selectivos, tenemos acá la apraclonidina, la brimonidina y la clonidina. En Guatemala, pues la que utilizamos más es la brimonidina, la que está a nuestra disposición. La clonidina ya no existe en México, por ejemplo, y la apraclonidina es mucho menos frecuente, ¿no? Acá se presenta una tabla donde podemos ver el fármaco y su posología. En general, pues se indican en ambos casos, tanto no selectivos como alfa-2 selectivos, cada 8 a 12 horas, o cada 12 horas. Dentro de los efectos adversos de los no selectivos, generalmente pueden dar cefalea, a nivel cardiovascular pueden dar hipertensión, taquicardia, arritmia. Ocular, pues lo que puede haber es una epidemia de rebote, depósitos de adenocromos, edema macular quístico y midriasis con cierre angular. Los alfa-2 selectivos además pueden tener manifestaciones generales como letargia, somnolencia, sequedad de boca, fatiga, náuseas, cardiovascular, una disminución de la presión arterial, reacción vagal, y oculares, pues irritación, retracción palpebral, conjuntivitis folicular y alergia. En las contraindicaciones, esta está prohibida en niños porque produce fatiga, somnolencia, hipotensión, convulsión, apnea y depresión severa de neurotransmisores. Debe evitarse en pacientes con catarata subcasular posterior, ya que acentúan la pérdida visual y aceleran la formación de opacidades cristalinas. En el cristalino y en menores de 40 años pueden generar un espasmo acomodativo. En glaucoma neovascular y uveítico secundario tampoco se recomienda. Vamos a pasar al grupo de agentes colinérgicos. En la clasificación de los agentes colinérgicos vamos a tener que se dividen en 3 grupos: los de acción directa, acción indirecta y acción directa e indirecta. Acción directa tenemos a la pilocarpina, que estimula los receptores muscarínicos. Acción indirecta, los agentes anticolestirinasa, que inhiben la acetilcolinesterasa, como el de becario, la fisostiginina. Y la acción indirecta, indirecta, como en este caso sería el mejor ejemplo el carbachol, que tiene un mecanismo principal directo. Dentro de los efectos farmacológicos, lo que va a producirse es una contracción de las fibras longitudinales del músculo ciliar. Esto tensa la zónula y causa pues, la apertura de la malla clavicular. La contracción de las fibras circulares del músculo ciliar relaja la zónula, que es lo que pasa, ¿verdad?, en la visión cercana. Se tensa la zónula para visión lejana y se relaja para la visión cercana. Y esto, pues la contracción del esfínter pupilar lo que va a hacer es una miosis, y pues de esta forma se va a ampliar pues la cámara anterior. Acá en esta tabla se muestra la dosis de administración de los fármacos, los que nosotros más comúnmente utilizamos, que es la pilocarpina, la concentración de 1 a 4%, la dosis, que es de cada 6 a 8 horas. Esta empieza a disminuir la presión intraocular después de 1 hora, tiene una duración de 6 a 7 horas. Pues ya el resto de medicamentos realmente no lo utilizamos mucho, salvo pues a nivel pues operatorio. Ya al finalizar la cirugía, que en algunos casos pues utilizamos carbachol a una concentración de puede variar desde 0.75 hasta 3%, y pues la dosis es de cada 8 a 12 horas. En las indicaciones, pues glaucomas de ángulo abierto, tratamiento a largo plazo de hipertensión ocular en ángulo abierto filtrante, profilaxis para glaucoma de ángulo cerrado previo a iridectomía. Los agentes de acción indirecta se reservan para el tratamiento de glaucoma en áfacos o pseudoáfacos, cuando la PIO no se controla por agentes menos tóxicos; glaucoma en ojos fáquicos, cuando la cirugía filtrante ha fallado.
Los efectos adversos a nivel ocular, tenemos pues la miosis, la cataratogénesis, miopía inducida, quistes iridianos en niños y el aumento de la incidencia de desprendimiento de retina. A nivel general también podemos encontrar debilidad, temblor muscular, deterioro mental en Alzheimer, pues ya hablando a nivel del sistema nervioso central, respiratorios como broncoespasmo, edema pulmonar, gastrointestinales como salivación, diarrea, vómitos, otros como leucocitosis, parálisis respiratoria prolongada con la succinilcolina. Se tiene que tener especial precaución en estos casos. Los mióticos pueden alterar la barrera hematofosa, entonces hay que limitar su uso en glaucoma uveítico. Después de 6 semanas de descontinuar el tratamiento, evitar el uso de agentes despolarizantes como succinilcolina. Vamos a ver también que en el caso está contraindicado en el ataque agudo del glaucoma de ángulo cerrado, dado que este miótico potente puede inducir a un intenso movimiento anterior del diafragma iris cristalino, cerrando completamente el ángulo. Ahora pasamos ya al grupo de beta bloqueadores. Entonces, respecto a los beta bloqueadores, esto es lo que van a hacer es inhibir la producción del AMPC cíclico en el epitelio del cuerpo ciliar. Van a ser antagonistas de los receptores beta 2. Esto afecta al transporte activo, causando una disminución de la eficiencia de la bomba sodio-potasio, causando una disminución del número de sitios de acción de la bomba y a su vez pues, una disminución del humor acuoso. Dentro de los efectos farmacológicos, pues actúa a nivel de la disminución de la producción del humor acuoso durante el día con disminución del efecto por la noche, puede ocurrir absorción sistémica y puede observarse una disminución de la presión intraocular en el ojo contralateral no tratado. Aquí tenemos un listado de los 6 betabloqueadores tópicos aprobados para el glaucoma en Estados Unidos: el carteolol, levobunolol, metipranolol, el maleato de timolol, el hemidrato de timolol y el betaxolol. Habrán unos selectivos y no selectivos. La verdad es que entre los no selectivos solo encontramos, dentro de los selectivos solo está en este grupo el betaxolol y el resto pues se ubican en los no selectivos. En las contraindicaciones tenemos a pacientes con asma, insuficiencia cardíaca congestiva, bradicardia, bloqueo cardíaco, miastenia gravis, los niños, debido a que estos pueden inducir a niveles sistémicos relativamente elevados, el uso de fármacos que afecten la concentración de lípidos plasmáticos, carteolol, timolol, estos pueden hacer un efecto sobre los niveles séricos de los lípidos. Pasamos entonces a los análogos de las prostaglandinas. Estos también llamados lípidos hipotensores, tenemos en este grupo el bimatopros, que también es conocido como prosamina, y 1-prostona, que también es conocido como decosanoide. Se introdujeron en 1996 y es una clase de hipotensores muy efectivas. Son hormonas locales con efectos inflamatorios. Dentro de la clasificación tenemos la prosamina, las prostaglandinas y las decosanoides. En la prostamina está el bimatopros, prostaglandinas tenemos el latanoprost, el travaprost y decosanoide la 1-prostona. El mecanismo de acción pues se refiere a que actúan a nivel de los receptores F2 alfa, concentraciones bajas de prostaglandinas a nivel de estos receptores va a causar una disminución de la piel. Las prostaglandinas causan a nivel del cuerpo ciliar una relajación de la musculatura o pérdida de la matriz extracelular y aumentan el espacio entre los fascículos musculares. De esta forma pues el humor acuoso pasa más fácilmente hacia el espacio supracoroideo y también tienen un efecto dosis dependiente a nivel uroescleral. Acá lo que tenemos es una tablita que nos muestra la dosis de administración
de estos análogos de las prostaglandinas. Por lo general estos se aplican por la noche antes de dormir, aumenta su eficacia y se aplican una vez al día. Dentro de los efectos adversos está el aumento de pigmentación del iris, hiperemia conjuntival, erosiones punteadas del epitelio, aumento del número de pestañas y engrosamiento de las pestañas. Pues de esta forma ya pasamos al otro grupo, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. El mecanismo de acción de este grupo consiste en el bloqueo de la anhidrasa carbónica en el epitelio del cuerpo ciliar. La anhidrasa carbónica es una enzima que regula la formación del humor acuoso, entonces debe inhibirse el 99% de la anhidrasa carbónica, y si no existe la enzima al 100%, pues no se produce el humor acuoso. Lo que hace este fármaco es, por lo tanto, al inhibirla, disminuir la producción del humor acuoso a un 50% o más. Dentro de los agentes tópicos tenemos la brinzolamida, entorsolamida. Sistémicos está la acetazolamida, la diclofenamida y la metazolamida. Pues nuevamente mostrándole estas tablitas donde tenemos dosis de administración de los fármacos. Por lo general se aplican cada 8 a 12 horas en monoterapia, ¿verdad? Y los sistémicos ahí sí que puede aumentar la frecuencia cada 6 horas. Dentro de los efectos adversos más comunes están las parestesias, mayormente en manos y pies, fatiga, depresión, anorexia, pérdida de peso, pérdida de líquido, sabor metálico. Eso porque recordemos que hacen perder potasio también. Es infrecuente el rash cutáneo, prurito, urticaria, mucho menos frecuente el síndrome de Stevens-Johnson. Y bueno, sí, los síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Irritación gástrica, calambres, diarrea, litiasis renal, displasias sanguíneas, etc. Ahora pasaríamos al último grupo de fármacos hipotensores, como son los hiperosmóticos. El mecanismo de acción de este grupo, pues lo que va a hacer es aumentar la osmolaridad sérica de un 20-30% de milosmol por litro. Esto va a crear un gradiente osmótico hematocular. El flujo de agua desde el ojo hacia la sangre va a aumentar a través de la vasculatura ovoretiniana, y esto va a darnos pues la disminución de la presión intraocular, causada principalmente por deshidratación y reducción del volumen vítreo. Al reducir la pío, eso va a permitir el movimiento del plano de iris cristalino y va a haber una mayor profundización de la cámara anterior. La efectividad y duración depende de la magnitud y de la duración del gradiente osmótico inducido. Pues, cabe señalar que el volumen vítreo aproximado es de 3.9 ml, entonces los hiperosmóticos causan una disminución inducida de 0.12 a 0.16 ml. Esto representa el doble del volumen de la cámara posterior y la mitad del volumen de la cámara anterior. Pero ¿en qué pacientes entonces está indicado este tipo de fármacos? Pacientes que tienen un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado, pacientes prequirúrgicos con una pío alta para evitar una luxación de cristalino a cámara anterior, pacientes con glaucoma traumático y que tienen ifema para disminuir la pío a medida que el ifema desaparece, y pacientes pues también que hay una necesidad quirúrgica de bajar rápidamente la pío en un preoperatorio. Dentro de la clasificación vamos a encontrar estos agentes hiperosmóticos tópicos y oculares, tópicos y orales. Entre los tópicos está el cloruro de sodio, que lo tenemos disponible también, tanto en ungüento como en colirio, y luego tenemos los orales, que es el glicerol, isosorbide, alcohol etílico, entre otros, y también están los intravenosos como el urea y el mannitol. Dentro de los efectos adversos principalmente se describe la sobrecarga cardiovascular, retención aguda de orina, hemorragia intracraneal, cefalea, dolor de espalda, náuseas, confusión mental. Ahora pues vamos a hablar un poco de los esteroides. En este caso vamos a enfocarnos un poco más en los que tienen una acción
antiinflamatoria o desinflamatoria, vamos a decirlo así, mayor, como es la dexametasona, tanto tópica como la dexametasona sistémica, no dejando de un lado ni obviando el hecho pues de que sabemos que existen esteroides que tenemos disponibilidad que tienen una potencia menor, como es la metilprednisolona y la fluorometolona y el oteprednol, ¿verdad? Entonces, con los esteroides sabemos que el uso frecuente tópico y sistémico por ambas vías va a producir alteraciones oculares y generales. Hay efectos inmunosupresores que favorecen las infecciones del ojo tipo bacterianas o por hongos, por virus, sobre todo el virus del herpes, facilitando la recidiva y la extensión de las lesiones herpéticas, pues deprime la inmunidad celular estimulando la replicación viral. También disminuye la cicatrización. Las cefaleas pueden producir hipertensión intracraneal benigna con edema de papila bilateral, midriasis, no se conoce bien su mecanismo, tener en cuenta en tratamientos monolaterales ya que puede provocar este tipo de situaciones, un glaucoma secundario al uso de corticoides, cataratas subcapsulares posteriores, estas son bilaterales y están más relacionadas con la administración sistémica de corticoides. Como les mencionaba anteriormente, el glaucoma secundario o este tipo de efectos no solo es exclusivo del uso de dexametasona sistémica y tópica, sino que también esa puede ser atribuible al uso crónico de los otros tipos de esteroides, pero pues mayormente por su potencia antiinflamatoria pues he estudiado más en pacientes que han usado dexametasona o uno de sus subtipos de forma crónica. Y hablando de eso, pues acá tenemos las complicaciones, glaucomas, cataratas subcapsulares posteriores, las complicaciones sistémicas, tenemos la supresión del eje hipófisis suprarrenal, la gluconeogénesis debido a la hiperglicemia, debilidad muscular, osteoporosis y la redistribución de la grasa desde la periferia hasta el tronco, efectos también sobre el sistema nervioso central y bueno, una serie de complicaciones que en el caso pues del ojo lo que más nos interesaría a nosotros es el glaucoma secundario y las cataratas subcapsulares. Respecto a los anestésicos, vamos a hablar un poco más sobre la tetracaína, que es la que más utilizamos nosotros. Este es un ester anestésico tópico disponible en solución al 0.5%, aprobado para procedimientos breves, produce una mayor toxicidad epitelial corneal, tiene efectos sistémicos como toxicidad por anestésicos locales, reacciones de hipersensibilidad también. Tenemos el grupo de midriáticos y cicloplégicos como la atropina, ciclopentolato, fenilefrina y la tropicamida. Debemos pues que la atropina es un antagonista muscarínico que actúa sobre la acomodación por parálisis del músculo ciliar y además reduce la permeabilidad de los vasos del iris y del cuerpo ciliar. Dentro de las reacciones locales está la irritación con tumefacción y maceración de los párpados e hiperemia conjuntival, reacciones sistémicas también como hipersensibilidad o puede producir una intoxicación atropínica caracterizada por la postración, vómitos, ¿verdad? Síndrome anticolinérgico, es letal para los niños en dosis por encima de 10 miligramos. El ciclopentolato tiene un efecto más breve que el de la atropina. Dentro de las reacciones sistémicas, sus acciones adversas se deben a alteraciones en el sistema nervioso central, alucinaciones, alteraciones de la motricidad, alteraciones de la palabra, desorientación. Estas alteraciones son frecuentes pero no suelen revestir la gravedad. Se utiliza como midriático la fenilefrina, ¿verdad? Se utiliza como midriático, se utiliza poco por los efectos secundarios, es efectivo con dosis muy bajas y tiene efectos secundarios como taquicardia, elevación de la presión arterial, hipotensión ortostática. En el caso de la utilización oftálmica, la fenilefrina al 10% se ha asociado a accidente cerebrovascular, infarto miocardio y paro cardíaco. Pues la tropicamida se utiliza como eficaz sustituto de la fenilefrina. Los efectos adversos son inquietud, somnolencia, sedación, alucinaciones, cefalea, psicosis, ansiedad, taquicardia, sequedad de boca y erupciones exantemáticas.